o la enseñanza de la palabra, ¿sí? Los invito que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Vamos a detenernos bastante sobre Romanos 8, tanto así como lo hemos hecho en cada capítulo, porque hay mucha enseñanza a la que el Espíritu Santo quiere exponernos. Vuelvo a recordarles o a redecirles que el Evangelio no es nuestro piso, no es que decimos, bueno, ya aprendí esto, ya está. No. En realidad debemos volver a escuchar la enseñanza del sufrimiento el día viernes, la enseñanza de la fortaleza en el Espíritu, el ser guiados en el Espíritu de los días anteriores, y de esta forma cómo no poder entristecernos como cristianos. ¿Por qué los cristianos se entristecen o le agarra amargura? Todo esto es parte de ese proceso saludable que vamos siendo expuestos y que por la gracia de Dios yo veo hermanos, que está causando el efecto deseado. Quisiera que en todos, entiendo que no todos, pero en una gran mayoría hay esa permeabilidad de parte de la palabra que empieza a producir esos cambios preciosos y profundos en las vidas de quienes están expuestos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, entonces, del versículo 3 en adelante, vamos a leer, y el título de esta enseñanza es ¿cuál es el significado de cumplir la ley? Bien, ahora, ¿qué es, bíblicamente hablando, cumplir la ley? En esta mañana lo vamos a explicar. Romanos capítulo 8, entonces versículos 3 y 4, dice así: porque lo que era imposible, diga conmigo imposible, era imposible, no se podía para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a repetir juntos esta última frase del versículo 4. No andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Conforme al Espíritu. Fíjense que hace unas semanas atrás, una persona bien intencionada y altamente aguda en su percepción bíblica me hizo un planteo bastante interesante y quiero comentárselo a modo de introducción sobre la enseñanza. Me dice: pastor, ¿cuál es la diferencia entre la enseñanza bíblica que se da en este lugar y cuál es la diferencia entre otras congregaciones que tienen una enseñanza diferente, mayormente orientado hacia el materialismo y la prosperidad? ¿Bien? Y él no estaba esperando que yo le dijera o le dijese: mira, mi querido, es que nosotros estamos en lo correcto y ellos están en lo equivocado. No esperaba que respondiera de esa manera, porque yo intuía que no esperaba que respondiera de esa manera, porque él podría decir: bueno, si me voy a una de esas congregaciones me dirían exactamente lo mismo que usted me dice, pero al revés. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y meditando sobre esa pregunta, obviamente no se lo respondí al minuto, pero empecé a meditar. Luego se lo respondí y le digo: mira. El evangelio bíblico, el evangelio en la palabra, despierta dolor por el pecado. Lo que hace la palabra en esta mañana, en tu vida y en mi vida, es despertar dolor por el pecado. De esa manera nos ponemos en una instancia de convalecientes. Es por eso que declaramos: Señor, te necesito. Ahora, no como algo que es una expresión exterior, sino como un corazón necesitado, un corazón convaleciente, un corazón que se da cuenta que se ha equivocado, que sabe en lo más profundo de su vida, donde él y solo Dios conoce, que hay varias áreas en su vida que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el evangelio bíblico despierta dolor por el pecado. ¿Para qué?
para despertar deseo por Dios. Entonces, en ese dolor que sentimos a consecuencia de nuestro pecado, empezamos a experimentar un deseo profundo de Dios. ¿Por qué? Es por el amor de Dios. Y fíjese qué notable, Jesús usa palabras duras para realidades duras, ¿sí? Y esto la palabra lo define como amor. Esto es lo que hace el amor. El amor de Jesús pues utiliza palabras duras para realidades duras. Lo contrario es consentimiento. Y Dios no nos consiente, Dios no consiente a ninguno de nosotros. Dios nos ama, por eso utiliza palabras duras. Decíamos algún momento que un mensaje duro trae un corazón blando, que un mensaje blando trae un corazón duro, y tiene su raíz en este concepto, en que el Señor no anda con vueltas. Dios va al hueso y va a lo más profundo de nuestra vida. El Evangelio no es complejo, es sencillo. La obediencia es algo simple, pero que se vuelve compleja a consecuencia de nuestra testarudez humana, de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces podemos ver que el Evangelio bíblico despierta dolor por el pecado para despertar un deseo por Dios. Y esto es lo que hace la palabra en esta mañana, es lo que fue mi respuesta, obviamente un poquito más comprimida a este hermano. Por el contrario, el Evangelio de la prosperidad despierta un dolor inmenso. ¿Por qué? Por la pobreza. Y un deseo inmenso, ¿por qué? Por lo material, por el dinero. Entonces la raíz del Evangelio en esta mañana es que presenta o debiese presentar en nuestros corazones un profundo dolor por la situación en la que estamos viviendo. Y por eso un deseo inmenso de reconocer nuestra convalecencia y volvernos pues de rodillas a los pies del Señor. Cuando está en otro ámbito, usted va a sentir mucho dolor por la pobreza, y va a querer sentir un deseo muy profundo por lo material. Y esa es la diferencia entre el Evangelio bíblico y cualquier otro evangelio, incluyendo el Evangelio, entre comillas, de la prosperidad. Fíjense que lo importante es entender que el Señor no nos consiente, el Señor nos ama. Y obviamente que utiliza dureza, pero esa dureza tiene que ver con esa transformación que Él quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Por eso, la pregunta en esta mañana que tenemos que responder en esta enseñanza en cuanto a poder entender lo que significa cumplir la ley dentro del contexto de lo que el apóstol Pablo está pues explicando en Romanos capítulo 8, hablando de vivir en el Espíritu, es: ¿qué quiere decir Pablo en el versículo 4 cuando dice que el propósito de la muerte de Cristo es para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Así que la pregunta un poquito más, para hacerla un poquito más clara, es: ¿cómo cumplimos el requisito de la ley? Y específicamente, ¿cómo puedo decir que mi caminar en el Espíritu cumplirá la ley de Dios? ¿Cómo puedo decir yo que soy hijo de Dios, que mi caminar en el Señor va a cumplir la ley de Dios? Bien, esa ley dice la palabra que es buena, que es santa, que es agradable, que es perfecta. ¿Desde cuándo? Que es otra pregunta que incluye la misma pregunta que estamos haciendo en esta mañana. ¿Desde cuándo la santa ley de Dios y los estándares divinos te dicen: muy bien, estás bien? ¿Desde cuándo o desde dónde? ¿Dónde y de qué forma el apóstol Pablo está diciendo: bueno, ustedes son justificados en Cristo? ¿Cómo la ley se cumple? Lo que me gustaría hacer en esta mañana es contestar esta pregunta con 11 rapidísimos puntos. Bueno, no sé si son rapidísimos, tampoco sé si vamos a llegar a los 11, total no llevamos apuro, pero poder explicarlo de una forma que podamos esclarecer nuestra posición y así avancemos en Romanos capítulo 8 sin
sin tener que reconstruir estas cosas una y otra vez más. En volver otra vez. Estos principios, como dije al principio, son principios que los vamos a explicar en no más de una hora, pero tenemos que vivirlo en no menos de toda la vida para poder llevar a cumplimentarlos. Por eso estamos caminando un poquito más allá de la superficie o de lo playito para ahondarnos en aquellas profundidades que el Señor quiere inmersionarnos en este tiempo. Muy bien, lo que Romanos capítulo 8, versículo 4 está refiriéndose es que el cumplir el requisito de la ley se refiere a una vida de amor real por las personas. Cuando la palabra o el apóstol está hablando acerca del cumplimiento de la ley, está refiriéndose al amor que se manifiesta en nuestra vida desde lo interior hacia lo exterior. Recordará usted que el apóstol Pablo llevó a Antioquía a Bernabé y fue en Antioquía donde aquella gente de ese entorno empezó a decir a los primeros cristianos, miren cómo se aman. Era la manifestación externa de algo interno en el corazón producido por la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en el capítulo 13 de Romanos, en el versículo 8-10, dice: no debáis nada a nadie, ¿sí?, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Fíjese qué notable. ¿Por qué? Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resumen. ¿Cuáles son las palabras? Amarás a tu prójimo como amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto el amor es el cumplimiento de la ley, dice el apóstol Pablo. O sea que el cumplir el requisito de la ley en Romanos capítulo 8, versículo 4, se refiere a una vida de amor real por aquel entorno de aquellos hermanos que conviven en la misma fe. El estar juntos o el convivir, la coinonía, no es producto de la fantasía del pastor que quiere que estemos todos juntos. No, hay un propósito. Hay un propósito, cada corazoncito que le damos a cada persona que viene por primera vez, el afecto entrañable con el que nos saludamos, más allá del sudor del verano, bien, nos hace notar de que realmente sos importante para mi vida y es la manifestación de algo interno que está en nuestro corazón. Podría ser muy hipócrita darle la manito así y así muy bien endeble, bien. Aunque hay hermanos que por ahí cuando uno le da muy fuerte el abrazo, todo, pues no están bien de sus huesitos, entonces hay que considerarlo, ¿no? ¿Sí? Pero es algo que el apóstol Pablo está manifestando como una evidencia de aquella obra que Dios ha hecho en nuestra vida. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, en el capítulo 5, el versículo 13, nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque, otra vez, toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El mismo Jesús en Mateo capítulo 12 dice: por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta otra vez es la ley y los profetas. O sea que estamos coincidiendo en este primer concepto bíblico, que el cumplir el requisito de la ley se refiere a una vida de amor real por aquel entorno en el cual estamos. Y digo real, no estoy diciendo ficticio. Ahora, hay muchas preguntas que en esta mañana yo, por su rostro estoy notando, pero no se preocupe, recién vamos por el primer punto. Bien, Mateo capítulo 22, versículo 37 nos dice, hablando de Jesús, Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Otra vez, amarás a tu prójimo como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi estimado, Dios le dé sabiduría y discernimiento en este ámbito, en estos días, en estos años que vienen, para ir entendiendo en profundidad lo que el Señor está diciendo en su palabra. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces podemos definir en primera instancia que el cumplir el requisito de la ley se refiere a esta vida de amor real, de aquello que fuimos impactados, impresionados. Y aquí vamos en el punto número 2. Nuestro cumplir la ley en amor a los demás no es la base de nuestra justificación. ¿Qué estamos diciendo? Es que cuando yo amo a aquellos quienes están en mi entorno, recordará usted que Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Usted recordará que el amor es, o el verbo amor es definido por otro verbo, ¿bien? Para ser correctamente definido, que cuidó, que protegió, todo lo que puede, ser parte de la definición de amor es lo que realmente es el amor. De tal manera Dios amó que dio. De tal manera usted ama que cuida, que protege. Todo esto es parte de esa función que define de una forma real lo que es el amor. Pero este amor que tenemos en nuestra vida no es la base para nuestra justificación. Recordará usted que nosotros somos justificados por Cristo. ¿Por quién somos justificados? Somos justificados por Cristo. Usted dice, ¿y qué es la justificación? Bueno, ya lo hemos explicado, lo vamos a volver a explicar. La justificación tiene que ver con una corte donde el juez es el Señor. Dios es el juez justo. ¿Cuántos coinciden conmigo? Dios es justo, ¿bien? Está el fiscal. ¿Quién es el fiscal? Es el acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo. ¿Y quién es el reo? Pues el reo es usted y soy yo. ¿Sí? Entonces viene el fiscal, el juez, ante el juez y le dice, aquí lo tengo a Josecito, ¿sí? Aquí lo tengo a fulanito, bien, aquí lo tengo. Y todo esto es su prontuario, su récord. Entonces el juez agarra y dice, la verdad que está para la condena, porque el diablo ahí, pues no se equivoca. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que yo como reo tengo un defensor, un abogado. ¿Quién es ese abogado? Es Cristo Jesús. Cristo es nuestro abogado. Entonces, pues viene el abogado y dice, sí, la verdad que no tengo nada que decir en cuanto al prontuario de Josecito. Es así y me parece que le faltan algunas cositas más. O sea, está listo para ir a la hoguera. Pero ¿qué pasa? Dice el abogado. Yo como defensor de este reo he pagado su culpa muriendo en la cruz del Calvario. Y mi sangre, dice el abogado, pues es suficiente. El dolor y el sufrimiento es suficiente para darle perdón a este reo. Y el juez, como es un juez justo, pone en la balanza todo mi prontuario y toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario y me declara justo. Me declara justo no por mis buenas acciones, me declara justo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es una justicia imputada, valga la palabra técnica legal. Una justicia que me es dada, pero que no es merecida. ¿Me explico? Esto es misericordia. Entonces el juez emite justicia sobre la base de la obra del abogado en favor de mi vida. Y dice la palabra que Cristo, que el Padre me ve justo por la obra, por la sangre de Cristo, a través de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Y esta es la manera en la cual nosotros somos justificados. Por eso el cimiento de la justificación es la obediencia y el derramamiento de sangre de Cristo solamente hecho por Él.
Esa es la base de nuestra justificación. Delante de Dios no hay ninguna obra que usted y yo podamos hacer. No lo podemos impresionar a Dios. Por eso es que el domingo pasado decíamos que el propósito de nuestra vida es la santificación, es ser más como Él. Ese es el propósito de nuestra vida. Ahora, que después Dios pueda hacer una obra diferente en usted, pues eso es parte de su función y su labor. Ahora, usted y yo debemos cumplir el propósito de Dios, que es ser como Él es. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y dentro de esta perspectiva es en la que estamos usted y yo desde el Evangelio de Dios de Romanos capítulo 8. Por eso es que entendemos que lo único que nos justifica es Cristo y que solamente nosotros tenemos que apropiarnos de esta gloriosa victoria de Cristo a través de la fe. Solamente podemos tomar esto mediante la fe, antes de cualquier otro hecho que podamos ejecutar. Lo primero que a nosotros nos relaciona con Dios es la fe. Es el único camino por el cual nos conectamos con Dios. Es el único camino real por el cual hay una transformación genuina en nuestro corazón. Si tú crees, es esa fe que el Espíritu Santo empieza a tratar en tu vida y que expone la mugrosidad en la cual estás viviendo. Y que, como decíamos, el amor no es condescendencia. Dios es duro, da palabras duras a realidades duras. Y de esa manera nos expone, pero no para nuestro mal. No hay mala intención en Dios, sino que por el contrario es quitar toda esa pus, esa escoria, aquello que está mal en nuestro interior para poder transformarnos y vivir de acuerdo a la imagen de nuestro Señor, sabiendo que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta y que Dios se glorifica en nuestra vida. Y como decíamos domingos pasados, el propósito de la vida no es que usted muestre su capacidad o su inteligencia o su fuerza, sino que el propósito de la vida es poner toda la fuerza de Dios, todo el conocimiento de Dios en práctica y ver cómo Él se glorifica. De tal manera que Él se lleva toda la gloria y usted se queda con ese gozo maravilloso de saber que fue Dios quien lo hizo. Y aunque suena fácil decirlo, usted al salir de este lugar, batalla o batallamos para que pueda ser real esta palabra. Por eso, nuestro cumplir la ley es el fruto y la evidencia de estar justificados por la fe. El cumplimiento de esa ley de Dios es la evidencia de estar justificados por la fe. No es por lo que nosotros hagamos, sino por la obra misericordia de Cristo. ¿Qué tiene que hacer usted? Nada. Usted no es colaborador de Dios, entiéndalo. Dios no está buscando asistentes, Dios no está buscando colaboradores. Es una ofensa, como decíamos domingo pasado, decir, bueno, yo le voy a ayudar a Dios. Yo aquí vengo yo para ayudar. No. Tenga cuidado, porque puede caer en un acto de rebelión. La Biblia dice que Dios no vino, el Señor Jesús no vino para ser servido, sino que vino para servir. Entonces, cuando lo ponemos, como decíamos domingos pasados, cuando lo ponemos al Señor Jesús en el plan de beneficiario de nuestra beneficencia, estamos cerrando el camino. Y usted dice, ¿y qué le puedo dar a Dios? Lo único que usted y yo le podemos dar a Dios, ¿qué es? Nuestras, todas aquellas miserias, todas nuestras angustias. Usted lo único que le puede dar a Dios es todas sus angustias. No hay otra cosa, dice el apóstol Pedro. Depositen en Él todas vuestras ansiedades. Entonces, cuando usted deposita delante de Dios todas sus ansiedades, Él se vuelve benefactor y usted se vuelve en el beneficiario. Nunca se olvide de esto, porque esa es la posición correcta. Él es el benefactor, Él es el que mete los dobles, los goles, lo que fuera. Él en la sociedad es aquel que trabaja y usted espera pacientemente en lo que Él ha de hacer. Y cuando vamos entendiendo esto, pues vamos buscando su favor, su gloria, para que Él se glorifique, su dependencia, nuestra dependencia de Él. Y de esta forma
empezamos a caminar correctamente en la vida cristiana. Dios respalda su palabra, Él se glorifica, nosotros lo tenemos claro, lo tenemos entendimiento, empezamos a tener más lucidez espiritual, porque la obediencia trae pues mayor lucidez, menor miopía espiritual, y de esa manera vamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos nos ejemplifica esto. Dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente, fíjense, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Solamente es la obra de Cristo. En el capítulo 8 de Romanos nos dice en el versículo 3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, Él es el perfecto, yo soy el imperfecto. Él es el justo, yo soy el injusto. Entonces la ley, que es buena, agradable y perfecta, fue y tuvo el cumplimiento únicamente en Cristo. Y por su perfección yo soy redimido. No porque sea perfecto, sino porque soy justificado. Porque soy dependiente. No soy independiente, soy dependiente de su gracia, constante y cotidianamente, siendo en mi vida el Cristo exaltado, siendo yo una persona absolutamente convaleciente. Mire, mi querido, va a dar vueltas aburridas en el desierto si usted se cree algo. Si usted se considera el mayor convaleciente de este mundo, es el más digno de misericordia de parte de Dios. Y cuanto más usted, más convaleciente, cuanto más usted diga, Señor, yo tengo esa actitud, ¿sí? Como decía David, yo estoy menospreciándome a mí mismo, ¿sí? Para que Él sea glorificado dentro de un contexto espiritual. Dios empieza a hacer su perfecta obra en su vida. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿me está tirando la autoestima? Bueno, me imagino que sí, ¿sí? Me imagino que sí. Porque el que tiene que ser glorificado no es usted, es Cristo en su vida. Y cuando esto ocurre, lejos y en contradicción al pensamiento de este mundo, usted encuentra el mayor gozo, la mayor felicidad, la mayor fortaleza, la mayor fuerza, el empuje. Decía el apóstol Pablo, no soy yo, he trabajado más que todos ustedes, pero no soy yo, es la gracia que obra en mí. ¿Me explico? Hay una dependencia del Señor. Hay un deseo por buscar su gloria y su gracia. No he encontrado una persona que esté sirviendo al Señor que previamente no haya dejado todo. Y usted dice, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que en el corazón de aquel que sirve entiende que tiene que dejar todo en las manos del Señor. Pero todo. Y Dios, por su gracia y misericordia, pues Él soberanamente, a algunos le da un poquito más que otros, pero no es la confianza en los carros y caballos, es la confianza en el Señor, independientemente cuántos carros y caballos Él te quiera dar, pero no está puesta tu mente y tu visión en aquello que pretende ser del mundo. ¿Vamos bien hasta acá? Segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Lo único que lo justifica a usted es la fe puesta en Cristo Jesús. Esencialmente es el principio de la regeneración, hermano. No hay regeneración, sigue siendo marrano si no pasa por este camino.
Sí, y le fascina el lodo. Decíamos que el que está fuera de Cristo le encanta el lodo. Me fascina, a mí me fascina. Me fascina, dice aquel que está en el lodo, ¿no? Me fascina la inmoralidad, me encanta esto, me encanta lo otro, me encantan los juegos de azar, me encanta la adicción, me encanta todo, eso me pone bien. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. Cuando Cristo obra en nuestra vida, pues comer basura nos hace mal. ¿Quién comió lodo alguna vez? Yo no. Pero si usted lo sigue haciendo, el lodo, pues lo va a enfermar. Y esto es lo que ocurre cuando somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, si eventualmente comemos lodo, nos enferma. Si no nos enferma, es que tenemos que recibir a Cristo. Porque seguimos siendo marranos. ¿Me explico? O sea, ni sé ni cómo decirlo de otra manera. O sea, es importante que usted entienda, si usted es un hijo de Dios, usted realmente necesita entender, y hay ese dolor por el pecado, ese dolor por aquello que ha comido que ha sido malo, y un deseo profundo de buscar a Dios. ¿Vamos bien? No un dolor por su miseria y un deseo profundo por lo material. No, eso es otro. Aquí no. Muy bien. Dice Romanos capítulo 4, ahora bien, el versículo 4, el apóstol Pablo dice, ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, o sea, el que justifica al impío es Cristo, el impío es usted y yo, su fe se le cuenta por justicia. Entonces somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesús, obra del Espíritu Santo al mostrar nuestra realidad y nosotros volviéndonos a Él en esa instancia en la que solo Cristo puede obrar en nuestra vida a través de su Espíritu, reconociendo nuestra condición y siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. Mis queridos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 4, como leíamos, dice, para que el cumplimiento de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? En otras palabras, y yendo ahora al punto número 3, este cumplimiento de la ley en amar a los demás no es ejecutado por nuestra propia fuerza, sino por la presencia y poder del Espíritu Santo. Esto es una verdad muy verdadera, valga la redundancia, ¿sí? No es la imposición, sino que es una obra del Espíritu Santo. Recordará que el Espíritu Santo nos hace ver en qué condición nos encontramos y en qué instancia de miserabilidad estábamos, ¿sí? Hoy seguimos estando, pero antes estamos en una condición totalmente fuera de Cristo. Y esa instancia, esa visión de Cristo hace que nosotros seamos presionados a tener compasión por aquellos quienes están cerca nuestro. Por la misma compasión que Dios ha tenido en nuestra vida, hace que nosotros tengamos compasión por nuestro derredor. Pero claro, aquel que no ha experimentado la compasión de Cristo, ¿cómo puede tener compasión por los demás? Debe ser una compasión fingida. Pero la compasión real del Hijo de Dios es producto de lo que Cristo ha hecho en su vida, y esa fuerza es la presencia del Espíritu Santo por la cual puede amar de una forma real, de una forma en la cual puede cumplir la ley de Dios. Amén. Ahora, fíjese qué notable. El cumplimiento de la ley de Dios en el Hijo de Dios no es en base a la obligación, sino que somos en base, cumplimos la ley de Dios en la libertad que tenemos en Cristo. No es que usted hace lo bueno por el hecho de hacer lo bueno, por el hecho de hacer lo bueno. ¿Me explico? Usted hace lo bueno porque Cristo está en su vida y de esa manera lo lleva a hacer aquello por lo cual el Espíritu Santo lo orienta a ser transformado, a ser cambiado y a hacer las cosas como la palabra y como su Espíritu le va indicando. ¿Vamos bien? Fíjese que
El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, un pasaje muy recurrente que hemos leído en todos estos años, le dice a la iglesia en Galacia: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Eso es producto de lo que el Espíritu Santo va haciendo. La evidencia de que somos hijos de Dios es que esto va en un aumento porcentual en nuestra vida de acuerdo a la obediencia que tenemos en Cristo, ¿sí? Es el poder. Primero Dios nos impone un poder que es la justificación. ¿Me van siguiendo? El poder de Dios en Cristo Jesús nos da la justificación y la salvación, ¿sí? Pero también no solamente nos da ese poder imputado, sino que nos da ese poder también para poder manifestar ese amor. ¿Me explico? Y esto es la santificación. Todo empieza y termina en Cristo. Cristo nos transforma y Cristo por su Espíritu nos da el poder para ser como Él quiere que seamos. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Fíjese que en Gálatas capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo sigue ahondando en este principio. Dice el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. El deseo egoísta, ególatra, ¿sí? Donde aún el evangelio no es un evangelio cristocéntrico, es un evangelio egocéntrico, que esto es la diferencia entre el evangelio bíblico y cualquier otro pseudoevangelio. El evangelio pone a Cristo como el centro de nuestra vida, el centro del universo, y cualquier otro evangelio pone a la persona como el beneficiario de toda la bendición de parte de Dios. Y esto es un problema. Aún Dios quiere bendecirnos, sin lugar a duda, porque Dios es amor y su misericordia quiere pues seguir permeando nuestras vidas. Yo les contaba que no dudo que vuestras oraciones apartaron a los venaditos del freeway. Fue el Señor, no fue, ¿me explico? Es su misericordia, es su misericordia. Y esto es algo sencillo en comparación de lo que usted puede estar viviendo, ¿sí? Pero es su misericordia cuando Cristo es el centro de su vida. Por eso es que este cumplimiento de la ley en amar a los demás es a través del Espíritu, y esto se da a partir de la fe. Esto es siendo totalmente satisfechos con todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Y esto nos lleva a esa perseverancia de la misma fe. Y la perseverancia de la misma fe es lo que nos justifica. La justificación, obviamente que somos en Cristo nuevas criaturas, y la salvación no la perdemos, no hay una pérdida de la salvación, pero es notable, es inquietante que el apóstol Pablo dice: bueno, si perseveras, tema del que en algún momento vamos a ahondar. Gálatas capítulo 3 versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, es algo que no se rompe. Aquel que es justificado, aquel que ha tenido y tiene a Cristo en su vida como Señor y Salvador de su vida, es esencial, es elemental, es básico, que ha de perseverar. El Espíritu Santo ha de tratar en su vida. Y este es el proceso formativo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Y el mismo Pablo, escribiéndole a Timoteo en la primera carta, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 5, dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que todo lo que tenemos en nuestra vida tiene que estar glorificando a Dios. Y nuestra vida
tiene que estar totalmente satisfecha en Él. Nuestra copa tiene que estar rebosando, de tal manera que no necesitamos suplir nada en ningún otro lugar, sino solo en Cristo. Esto es lo que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Ahora, el cumplimiento de esta ley en amar a los demás es a través del Espíritu por la fe. Ahora, lo que el apóstol Pablo también va aclarando, y aquí vamos entrando un poco en cuanto al contexto de nuestra realidad, es que este amor, pues, no es un amor perfecto en esta vida. Usted dice, bueno, el estándar de Dios me indica que tengo que amar de esta manera, ¿sí? Bueno, pero también el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y en Romanos capítulo 7, versículo 19 nos dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y el capítulo 7, en el versículo 23 al 25, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? O sea que el apóstol Pablo entiende que Él es perfecto, que yo soy imperfecto. Pero esto no me justifica a no apuntar a su perfección. ¿Me explico? Pero hay una realidad en la cual tengo que estar constantemente dependiente de la perfección de Cristo y de mi imperfección. Reconociendo mi imperfección. Y cuando reconozco mi imperfección, reconozco que soy convaleciente, que no voy a llegar a la perfección, sino que voy a ser cada día más como Cristo, pero cada vez que me acerco más a Cristo me doy cuenta cuánto más me falta, y esto me hace más misericordia, esto me hace una persona que tiene más amor, esto me hace ser una persona que encuentra que soy instruido, enseñado y enseñable en la palabra, y que la palabra va transformando mi vida, y que esa palabra va haciendo que la ley de Cristo, la ley de Dios, se cumpla en mi vida, en la libertad, no en la obligación. No es una obligación amar a vuestros hermanos, sino que es aquello que nace en esa comunión con Dios, que se manifiesta en la armonía, en la koinonía, en la búsqueda de poder honrar a aquel que está a mi alrededor. Y esto hace que la gente diga, mira cómo se aman, el cumplimiento de la ley de Cristo. Ahora, también la palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice el apóstol Pablo, mis queridos hermanos de Houston, no dice así, dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. No soy perfecto. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo el apóstol Pablo. No soy perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Muy bien. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Que la palabra y el Señor nos está mostrando un camino. No es que seamos perfectos, pero nos está mostrando un camino para la perfección. Mi cumplimiento de la ley en amor a los demás a través del Espíritu por fe será hecho cuando muera o cuando Cristo venga y viviré en perfecto y amor para siempre. Entonces la perfección va a estar dada cuando llegue a su presencia, cuando esté en gloria. Pero esto no me exime, mis hermanos, de en mi imperfección buscar los estándares de Dios. Esto es lo que ocurre en todo hijo genuino de Dios. No se conforma con lo que está. Que esto es la prédica constante y constante de cada domingo desde este púlpito. Es que Cristo sea exaltado, que Él sea glorificado, pero que usted también pueda glorificar a Cristo, que lo entienda de una vez por todas. Que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes que lo invaden, lo boicotean, lo bombardean con pensamientos que lo ajenan o lo enajenan de Cristo, usted vuelva su pensamiento a Cristo como la perla de gran precio. ¿Me explico? Y cuando Cristo es la perla de gran precio, usted está orientado
hacia el caminar en el Espíritu, a cumplir la ley de Dios, aún siendo imperfecto. No justifica sus imperfecciones, sino que le duelen, y como le duelen, busca al Señor más intensamente. Oiga, no está jugando a ser cristiano. No es de aquel que es un observador de la fe y de una congregación, sino que es aquel que busca en el Señor cómo agradar al Señor, busca su santificación personal. Y en esa comunión con el Señor, manifestada o externada en la comunión con los santos, empiezan a manifestarse los dones. Ese gozo, ¿cómo es el gozo? Indomable. Es una característica en los hijos de Dios. No se domestica con nada, ni con nadie. No hay adversidad que domestique el gozo que Dios ha puesto. Y esto hace que la iglesia sea edificada por la obra de Cristo en el corazón de quienes están en este ámbito. El apóstol Pablo en el versículo 8, versículo 30 nos dice: y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta cadena no se rompe. Vamos a ser perfectos, pues, en el Señor, cuando estemos en gloria, cuando el Señor venga o cuando nos vamos. Ahí es el ámbito de perfección. Algo que nuestro hermano, el pastor Chuy Olivares, contaba del hermano Pablo, era que aún en los últimos días de su vida decía: el Señor me está hablando y tantas cosas tengo que cambiar. Yo quisiera llegar a los 80, si llego a los 80 o 90, ¿sí? los años que fueran, con esa misma actitud, sabiendo que Dios sigue trabajando y tratando con mi vida, en aquellas áreas que Él quiere seguir haciendo su perfecta obra, porque eso es lo que debe ocurrir en el común de todo hijo de Dios, naturalmente. Ahora, como dijimos, algún día seremos hechos perfectos en amor. La totalidad de mi existencia nunca será perfecta porque siempre incluirá el primer capítulo de mi caída. Siempre seré un pecador perdonado y siempre estaré en necesidad de una justicia, que es esa justicia que es dada o que es imputada, que es extranjera. Y de un sustituto, que es nuestro Señor Jesús, que lleva mi pecado para mi correcto estar frente a Dios. De esta manera Cristo es siempre glorificado en mi vida. No es que yo pueda decir, bueno, ahora, no, Cristo es siempre glorificado. La característica de un hijo de Dios, genuino hijo de Dios, sea quien fuera o quien fuese, es esta, es estar convaleciente. Es una actitud de convalecencia. Y ustedes reconocen al convaleciente y reconocen al sano. El sano está, ahí todo el día así. El convaleciente, usted conoce cuando usted ha convalecido por un dolor estomacal, o por cualquier convalecencia. ¿Cómo es? Pues no es muy... Pues hay una actitud espiritual de convalecencia que es saludable. No quiero decir que hay que andar con cara amargado. No. Pero hay una actitud, hay un corazón convaleciente, de necesidad profunda, de ausencia de instancias o de, digamos, de diálogos que llevan a estar lejos de Cristo. Desde ahí hasta lo que miramos, hasta lo que hacemos en nuestro ámbito bien personal. Esto nos lleva a tener una actitud de absoluta dependencia de Dios. Y en esa actitud de convalecencia, pues vamos buscando deseosamente que Dios sea glorificado en nuestra vida. Y esto es parte de nuestra experiencia como hijo de Dios. Y eso está bien, hermano. Esto está bien. Cuando usted se encuentre con alguien que se ve como el campeón, como y no quiero usar este cliché como sino que ya no pensando en hacia afuera, pensando en nosotros, en que ya estoy sano, yo ya, aquel que dice, no, yo voy a orar por ti para que Dios te sane. Eso es una cucaracha. ¿Ah? Diferente decir, bueno, usted se ve como una cucaracha, yo soy otra cucaracha. ¿Me explico? ¿Me entiende? Porque algunos dicen, hermano, yo quiero que oren por mí, porque vamos a orar por vos, por usted, para que Dios... Una actitud soberbia, habla de un corazón
un corazón que no es convaleciente. Porque en definitiva el dolor que él tiene, yo tengo otro, pero solo Dios sabe, y yo sé que Dios tiene que seguir tratando con mi vida. Y esto es saludable. Esto nos ubica en la posición correcta delante de Dios. Y Dios mira de cerca ¿a quién? A los humildes. ¿Y de lejos a quién? Y el poder de Dios, como dice el salmista, pues se manifiesta en aquel que busca la misericordia de Dios y no su propia fortaleza. Aunque imperfectos, este espíritu dependiente que somos nosotros, en esta vida tenemos una nueva dirección. Y esto es importante. Tal vez vamos a terminar aquí, porque tenemos mucho más por seguir ahondando sobre esta realidad, ¿no? Miren, en esta vida tenemos una nueva dirección, no completa perfección. Y esto es lo que nos caracteriza como hijos de Dios. Tenemos que tenerlo claro. Tenemos una nueva dirección. No justificamos nuestras imperfecciones. Nos volvemos a Dios y Dios trata con cada una de ellas. Nos reconocemos convalecientes y no nos ponemos por encima de nadie. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está tratando con mi vida y con misericordia tratamos la vida de mi hermano. Y eso es parte de que esto es la iglesia. La iglesia no es decir, bueno, ya estoy sano, ahora vengo a enseñar. No, Dios no diseñó la iglesia así. La iglesia es un grupo de convalecientes que necesitan al buen pastor que los sane. Y que el último momento de la sanidad completa es estar en gloria, es estar en su presencia, donde dice la palabra que Dios enjugará toda lágrima, no habrá ni más llanto ni más dolor. Recordará usted que este es el problema que tienen aquellos predicadores de sanidad, milagreros, ¿no? Que dicen, no, Dios lo va a sanar a la 1, a las 2 y a las 3. Porque dice que Dios llevó toda lágrima y todo dolor y que en sus llagas fuimos nosotros sanados. Sí, mijo, pero eso cuando estemos en gloria. Ahorita estamos sujetos a la justicia de Dios y este mundo gime con gemidos indecibles hasta que Dios sea glorificado. Esto es importante entenderlo. Si no, el Señor hubiera ido al panteón y sanaba, levantaba a todos los muertos. No era el propósito levantar todos los muertos. No era el propósito sanar a todos los enfermos. El propósito era que vean que Él era el pan de vida. Que Él era el que daba vida nueva. El propósito era que miren a Cristo, no que miren los panes y los peces. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros no entendemos claramente la enseñanza de la palabra. Estamos sujetos a enfermedades, sujetos a un montón de instancias de parte de nuestra convalecencia y la aceptamos soberanamente, sabiendo de que Dios quiere darnos esa providencia. Nos da providencias de alegría, providencias de gozo, nos da una providencia de descanso, de lo que fuera, pero también nos da providencias de dolor, de enfermedad, providencias que, bueno, algunos dirán, bueno, yo no quiero tener ese tipo de providencia. Bueno, pero si Dios la coloca, Él soberanamente quiere producir algo. Hay algo que Él está formando. Hay un edificio que Él va a construir, pero no puede construir ese edificio si primeramente no pone ese fundamento. Si primeramente no pone esa providencia de esa columna de dolor, esa columna de tristeza, de lo que fuera, ahí para construir, para que sea ese edificio que Él quiere que yo sea. El problema es que el Señor pone aquellos aditamentos y nosotros nos encargamos de sacarlo. Bueno, la construcción no se va a hacer nunca, hermano, porque estamos renegando de esa providencia. No, lo mío es providencia solo de esto y esto no. Entonces el Señor dice, bueno, mientras sigas lidiando, mientras sigas tratando con esta instancia, mientras sigas ahí, el problema va a pasar en que nunca voy a poder construir aquello que quiero construir en tu vida. ¿Vamos bien? Y eso es... Ahora usted dice, bueno, yo acepto. Bueno, el tema es, usted acepta, pero solo Dios y usted sabe si usted acepta. Si usted sigue renegando en su fuero más íntimo, con que no, que yo ahora, que yo... Bueno, el tema es que usted no está, tal vez la construcción se ha detenido. ¿Por qué? Porque faltan esos cimientos ahí, que usted tiene que aceptarlos. Y usted dice, bueno, Señor,
Ya no reniego más. Soy dócil. Y tú te vas a glorificar. Y créanme, Dios se va a glorificar. Y después vamos a andar explicando lo que Dios hizo en su vida. Esto es lo que ocurre realmente cuando Cristo obra en nuestros corazones. Por eso, el Señor nos da una nueva dirección, no completa perfección. Esta dirección es lo que la ley demanda en el camino a la perfección. Y esto es lo que decíamos al principio. Jesús usa palabras duras para realidades duras. Y esto es lo que hace el amor. Lo que hace el amor es justamente dar una palabra dura a situaciones en las cuales no estamos andando correctamente. No hay consentimiento. Dios no nos consiente, Dios nos ama. Y como Él es amor, no es consentimentista, no sé cómo ni decirlo. No nos consiente, consentidor. No es consentidor de nadie. Entonces, en ese ámbito, desde la perspectiva bíblica, vamos cumpliendo aquella ley de Dios que no es, vuelvo a repetir, por una imposición externa, sino que es por una bendición desde nuestro interior a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso son los pasos o son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, a través de la fe, no a través de la vista, a través de nuestra comunión con Dios, nuestro caminar cotidiano y constante, día con día, en todo lo que pensamos, en todo lo que vivimos, en todo lo más íntimo, lo más pequeño, en lo que glorifica a Dios, reconociendo de que no somos perfectos, pero Dios va tratando con nuestras vidas, va proveyendo ese dolor, un dolor que no hay que reprenderlo, sino que ese dolor nos lleva a tratar con esa situación y empezar a vivir ese ámbito de perfección al cual estamos expuestos, y en esa compasión somos compasivos y podemos amar a nuestros hermanos, a nuestro entorno, tal como Cristo nos ha amado en nuestras vidas. Amén. Yo le invito a inclinar su rostro. En esta mañana podemos cumplir la ley de Dios, no como una imposición, sino como la acción de lo que Dios ha hecho primeramente en nuestra vida. Poder entender que esa es la base de nuestro caminar en los estándares de Dios. Dice la palabra que perseguimos el amor como la ley de Cristo, al mirar a Cristo como nuestra justicia todo suficiente, nuestro tesoro que todo lo satisface, nuestra protección y nuestro ayudador que todo provee, y nuestro consejero y guía omnisciente en todo momento. La pregunta es su guía, es su consejero, es su ayudador, Él es su proveedor, Cristo es su protección, Él lo satisface en todas las instancias de su vida? Si en alguno de estos puntos la respuesta es, en ese no. Es ahí donde en esta mañana el Espíritu Santo quiere llevarlo para que usted, en este camino el cual usted ha planteado, el Espíritu Santo le ha indicado, usted entienda que el Señor le está dando esta dirección. Esta dirección. No es por otro camino, el camino es por acá. No se puede haber caminos alternativos, mi querido. Si usted le empieza a buscar caminos alternativos, de acá a 10, 15, 20 años lo voy a volver a ver en el mismo punto. No hay caminos alternativos. Por eso es que
tenemos esta nueva dirección. Obviamente que no hay una completa perfección, pero esto no hace que nosotros justifiquemos nuestros errores, al contrario. Pero tal vez el poder experimentar y decir: Señor, te doy gracias, porque si bien tus estándares son altos, tú me miras con misericordia. Y Señor, para ahí voy, Señor. Sin lugar a duda, tú tienes palabras duras para realidades muy difíciles en mi vida. No me lo encubres, no me lo ayornas, no me la pones fácil. Me vas duro y al hueso, Señor. Pero entiendo que eso es tu amor, porque sé que me va a hacer bien. Sé que va a ser bien, Señor, el dejar de ser tan tibio, el dejar de estar pensando en no todo lo bueno, no todo lo puro, no todo lo justo, no todo lo honesto, no todo lo de buen nombre. Señor, me confrontas con las inmoralidades que hay en mi corazón. Me confrontas con aquellas angustias, producto o amarguras, producto de la ausencia de la fe en tu palabra. Con esas justificaciones que injustifican lo injustificable, al no poder ya de una vez por todas consagrarme a ti en todos los ámbitos. Padre, me confrontas, no me consientes. Yo sé que tú me amas, porque no me consientes, Señor. Y en esta mañana, ya tarde, quiero, Señor, volver mi vida a cumplir tu ley, no por la obligación, sino por la libertad que tengo en ti, amándote a ti en primera instancia, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, y como consecuencia ha de haber ese amor al prójimo, al próximo, por la manera en la que tú me has amado. Ministra mi corazón, derrama de tu gracia. Entiendo que el agua y el aceite no se mezclan. Tú no respaldas una vida que lleva pecado. Padre, por eso en esta mañana me santifico. En esta mañana, Señor, empiezo a tener una etapa nueva en mi vida, una hoja nueva. Todas las cosas viejas ya pasaron. ¿De aquí en más, Señor? ¿De aquí en más? Ya lo entendí. Ya lo entendí. Y aunque sea imperfecto, Señor, me voy a reconocer mis imperfecciones, porque desde ahí tú vas a tratar en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Dile, tú te complaces. Te complaces en los que te temen, los que te buscan y te obedecen. tus mandamientos, Quitas esas cosas, con integridad tú te complaces. te complaces En los que te temen, los que te buscan, y te obedeces. en aquel que no olvida sus beneficios ante ti. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado, Señor, no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste, dilo fuerte, tu misericordia, Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son, y cada día nuevas son tus misericordias. Desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia. Una vez más, desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, dile una vez más, de la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Señor, gracias por tu misericordia. Nosotros seremos los que aguardaremos por tus misericordias, los que esperaremos pacientemente en tu favor necesario para nosotros. De ti dependemos, Dios. Solo es por tu misericordia que caminamos. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Desde la eternidad